Hola, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Vamos a tejer un proyecto con un solo ovillo. Bueno, pues no lo iba a grabar, me iba a hacer una bufanda con gorro, pero he pensado, bueno, ¿y por qué no lo grabas? Si esto es tan sencillo y tan fácil de hacer, que a lo mejor alguna de mis suscriptoras les puede interesar. Bueno, pues mira, esto es un proyecto, como os digo, que lo voy a hacer porque tengo solo una madeja de este material de Katia Polari y bueno, pues pensando que hago una bufandita, que hago un gorrito, porque no me da para mucho más. He pensado, bueno, pues bufanda y gorro y como tiene tanta variedad de colores este ovillo, pues me puede venir bien para poner encima de cualquier suéter que tenga sin cuello alto, que tenga sin que sea un poquito más escotado para ir más abrigada. Me va a combinar bien con todo. Entonces, porque a mí personalmente me gusta llevar cuello alto, me gusta llevar gorrito. Así que si tú eres de las mías o quieres un proyectito súper sencillo, te recomiendo que hagas este porque ya vas a ver qué fácil es. Katia Polaris, 100 gramos la madejita, te recomienda un gancho del 2,5-3 y lo vamos a trabajar con un 10. Fijaros qué barbaridad, para que nos quede súper suertecito y súper mono. Yo estoy haciendo una muestra y me gusta cómo va quedando el resultado. Así que vamos al proyecto directamente, con cualquier material lo podrías tejer. Eso sí, para que te quede esa caidita que vamos a conseguir con un gancho del 10, que sea un material recomendado para un gancho del 3, como mucho, 2,5-3 te dice aquí. Bueno, aquí te está diciendo en 2 agujas hasta 4, pero en gancho, ya sabéis, para que te dé ese efecto. Y empezaremos haciendo un nudo de inicio. Y montando cadenas la suficiente para que nos entre bien por la cabeza y estemos cómodas en el cuello. Así que yo voy tejiendo y te digo la cantidad que yo he necesitado, pero lo adaptas a ti. Voy haciéndolo así flojito. Y ahora nos vemos con la cantidad. Pues he necesitado 60 cadenas para que me quede holgadita, ¿eh? No me la he hecho ajustada ni a la cabeza ni al cuello. Holgadita. Tampoco hace falta que sobre mucho. Vamos a ir poniendo un poquito así como podamos parejita la cadena. Porque al quedar tan sueltecita cuesta un poco más. Se ha girado. Entonces la voy poniendo derechita. Ahí. Aquí. Y en la primera voy a hacer un deslizado. Y una cadenita. Y vamos a empezar una primera vuelta en puntos bajos. Así que directamente aquí, en este primer punto, punto bajo. Y vamos entrando en cada cadena y hacemos un punto bajo. Yo entro dentro aquí abajito. No en la brita de arriba, en la de abajo, que cuesta un poco más, pero queda mejor. En punto bajo. Así vamos entrando y haciendo la vuelta entera en punto bajo. Cuando completes la vuelta, cierra en el primer punto con punto deslizado. Haces una cadenita, coges lazada y esta vuelta la vamos a hacer cogiendo la hebra de detrás. Saca y haces un deslizado de medio punto alto. Coges lazada, te vas a la hebra de detrás y de nuevo deslizado en medio punto alto. Lazada, aquí tenemos dos hebritas, cogemos la de detrás y deslizamos. Completado de nuevo otra vuelta, vamos a hacer la vuelta número 3, que será en medio punto alto, también cogiendo la hebrita de detrás. Lazada, entro en esa hebra, vuelvo a coger lazada y paso todo. Tengo mi primer medio punto y pongo el marcador. Mira, otra forma de poner el marcador sin tener que
que hacerlo después, es justo ponerlo antes. Enganchamos aquí y hago el punto. Cojo la lazada y paso. Y ya lo tenemos marcado. La hebra de detrás y medio punto. No es esta, es esta de aquí detrás. Medio punto alto. Y así toda la vuelta. Tenemos que ver que la hebra, porque aquí te encuentras que si haces así, parece que tienes aquí una, dos, pues diremos que es la tercera, ¿vale? La que ya no tienes más detrás. Y haremos toda la vuelta así. Te tiene que quedar visible esta cadenita. Quito el marcador. Hemos llegado al final de la vuelta. Aquí tengo mi primer punto. Y vamos a empezar una nueva vuelta directamente. Pues aquí vamos a hacer el medio punto deslizado, cogiendo la hebra de detrás. Tenemos aquí dos y una tercera aquí detrás. Pues ahí. Pero esta vez deslizado de nuevo. Hoy me estoy escondiendo, perdonadme, que no me di cuenta. Aquí tenemos una espiguita, aquí detrás hay una hebra. Ahí. Deslizamos. Completamos así toda la vuelta. Hemos completado de nuevo otra vuelta. Entonces llevamos hasta ahora la de punto bajo, medio punto deslizado, medio punto alto, de nuevo medio punto deslizado. Y ahora volvemos a empezar punto bajo, medio punto deslizado, medio punto deslizado. Serían 4 vueltas que se repiten. Entonces empiezo ahora de nuevo con la vuelta de punto bajo, cogiendo la hebra de detrás. Busco la que haya más atrás del todo, para que se me vea esta espiga, aquí. El punto bajo voy a poner el marcador, porque ahora ya para colmo lo vería menos, al ser un punto más chiquitín. Y vamos buscando esa hebra y haciendo pues puntos bajos. Empiezo por la vuelta 1. Tenemos que completar de nuevo las 4 vueltas y así hasta conseguir el largo que nos guste. Detrás de esta vuelta de punto bajo va la de medio punto deslizado. Detrás de la de medio punto deslizado va medio punto alto. De nuevo medio punto deslizado y volvemos a empezar con la de punto bajo. Todo el tiempo así para hacer este motivo, que en realidad, bueno, pues lo podrías hacer todo entero si quieres en medio punto alto, en medio punto deslizado. Si tú quieres hacerlo en una sola puntada, también te va a quedar bonito porque este material en sí es bonito y queda bien con todas las puntadas. Pero quiero que tenga diferentes texturas, entonces yo estoy probando hacerlo así y yo creo que va a quedar bonito. Voy a completar unas cuantas vueltas y nos vemos cuando ya haya conseguido el largo para decirte qué cantidad de vueltas he dado yo. Se verá mejor cuando lleve más vueltas el dibujo que va haciendo. Mira, hasta aquí tengo un total de 17 vueltas. He hecho 4 vueltas, 4 vueltas, 4 vueltas. Por 4 serían 16, pero como acabamos con una vuelta en punto bajo, son 17. Y aquí cojo el punto entero, y a quitar el marcador de ahí, y aquí no voy a cogerlo atrás. Si lo cojo atrás,
No, lo vamos a cerrar normal. Vamos a cerrar la vuelta cogiendo el punto entero. Así, y 2 cadenitas. Y vamos a cortar porque la parte del gorro la vamos a hacer arriba. Entonces ya no necesitamos marco. Bueno, sí que necesitamos marcador. Vamos a necesitar un marcador ahora. Entonces, esta parte es la que nos va a ir, la que acabamos de cerrar, la que nos va a ir hacia abajo de nuestro cuello. Y vamos a retomar la parte en la que empezamos para que sea la parte de arriba. Y aquí vamos a añadir para hacer nuestro gorro. Entonces, desde que estoy aquí, no voy a necesitar ni marcador, porque lo que voy a hacer es contar un espacio para el cuello y dejarme esto como el otro marcador. Desde aquí cuento. Este punto está cogido, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y en el 13 voy a poner un marcador. Este será el espacio que quedará sin tejer desde aquí hasta aquí, pues para el espacio de nuestra cara, aunque no sé si lo veo. A ver, voy a calcular aquí un poquito, si dejaría un poco más o ya está bien. Yo creo que está bien, lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a hacer? Añadir aquí la hebra y nuestro último punto lo haremos por aquí para esconder esto. Lo haré aquí. Entonces, volvemos a retomar el hilo. Y la parte del gorro va a ser vuelta hacia acá, de acá hacia allá. Y así todo el tiempo. Ya no trabajamos en redondo. Y vamos a utilizar una sola puntada, que es la de medio punto alto. Cogiendo siempre la hebra detrás. Este es a una vuelta del derecho o este es al revés, porque tendremos que ir girando para que nos quede diferente a como hemos hecho la parte de abajo. Aquí, esta primera vuelta la vamos a hacer, pues la vamos a hacer de punto, engancho aquí donde tengo el marcador, en punto bajo, pero cogiendo el punto entero. Ahí. Pasamos la hebra, una cadenita y cojo el punto entero, hago puntos bajos. Bueno, en realidad es que como esto era las cadenas, pues lo que coge es el punto entero, ¿no? Estás cogiendo la cadenita esta que te queda de haber tenido ese inicio con cadena. Vas a dar toda la vuelta así. Yo estoy escondiendo la hebra a la vez. Hasta llegar aquí. Este va a ser como mi marcador. Hasta donde tengo que llegar. Y ya he llegado ahí, donde tengo esta colita. Voy a hacer aquí para acabar así. Nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pues damos una cadenita y ahora tenemos que girar y trabajar hacia allá. Es como si estuviéramos del revés. Lazada desde el primer punto en la hebra de detrás, hago medio punto. Lazada, entro en la hebra de detrás, cojo lazada, hago el medio punto. Aquí tengo yo mi último punto. Cadena, volvemos a girar y ahora trabajaremos de este lado del derecho.
esta parte de aquí ya no se trabaja. Y repito todo el tiempo esto, desde el primer punto, medios puntos altos. Lazada, cojo la hebra de detrás. Va a quedar una puntada que va totalmente diferente a lo que hemos tejido aquí, prácticamente haciendo lo mismo, como os dais cuenta, como os podéis dar cuenta. Va a quedar como más abierto el punto. Aquí lo hemos ido cerrando con las vueltas que hemos hecho en punto bajo y en medio punto deslizado y eso. Si no, nos hubiera quedado así de calado. Por eso yo he intercalado ahí para que no se vea tan calado. Mirad, si yo abro, sí se ve el caladito ahí. ¿Veis? Por ejemplo aquí, pero se va intercalando. Vale, pues voy a continuar tejiendo así todo el tiempo. Cuando llegue al otro lado vuelvo del revés, vuelvo a hacer lo mismo hacia acá. Ya no hay más nada que explicar. Esto es así de fácil. Siempre cogemos la hebra de detrás, estemos del derecho o del revés. La cantidad de vueltas no lo voy a hacer por vueltas, lo voy a hacer por medida. Unos 40 centímetros más o menos. Puede medir un gorro que quede bonito. Ir haciendo, me iré midiendo y os diré exactamente qué cantidad, pero en medida, ¿vale? No en vueltas, bueno, en vueltas las podría contar también, pero quizás sea mejor en medida por si estás trabajando con otro material. Así que continúo y nos vemos en un ratito. He tejido durante 16 vueltas. La medida aquí me va a dar menos de lo que, porque mira, esto estira bastante, entonces yo lo he medido estirándolo, ¿eh? Sin estirar me da 26 nada más, pero mira, cuando te lo pones y pesa, te da los 40 perfectamente, ¿vale? Entonces no voy a tejer más para que no me quede tampoco muy grande. Y ahora vamos a cerrar. Tengo aquí el hilo pendiente y lo que voy a hacer es hacer así para que esté del revés. O directamente le damos la vuelta. Más cómodo, le vamos a dar la vuelta. Ya lo tenemos del revés. Y lo vamos a hacer con deslizado. Entro aquí en el primer punto. Cogiendo la hebra de detrás. Y aquí hago con la hebra de delante. Engancho la hebra. Paso y paso. De nuevo. Cojo la hebra de detrás. Y en la otra parte cojo la de delante. Y pasamos. Todo el tiempo así. También lo podrías unir con una agujita lanera. Si lo volvemos del derecho, aún no se va a ver bien cómo quedaría la costura, pero es lo más invisible que nos puede quedar haciéndolo así. Si coges el punto entero ya se ve la costura un poco más, así que lo que estoy en duda es si coger mejor esta hebra. Sí, vamos a coger mejor esa.
Venga. Aquí sería mi primer punto este. Y repito. Vale, bueno, pues ahora es que tenemos como 3 hebras. Esta que está aquí abajo era la que yo estaba cogiendo, pero vamos a coger la de detrás de arriba. Aquí la de delante. Esta con la de delante del otro lado. Voy a ir uniendo todo y ahora nos vemos. Ya he completado. Aquí ya hago un par de nudos para cortar. Y le voy a dar la vuelta del derecho de nuevo para ver cómo queda esta costura. Y mira, queda muy bien, la verdad que queda muy invisible. Estaría aquí y no se ve. Muy bien, pues lo único que nos queda por hacer ya es dar una vuelta en punto bajo por todo. Enganchamos aquí mismo y damos una vueltecita en punto bajo, cogiendo el punto entero. Aquí te encuentras que son las cadenas, porque aquí no hicimos, y ya a partir de aquí vas haciendo puntos. Pues no sé los que me irán entrando, ahora te lo digo. Vale, simplemente eso. Bueno, pues ya he hecho todos estos puntos que van sobre los puntos y luego, mira, aquí tenemos como que sobresalen espigas, ¿no? Pues antes de llegar ahí, hago un punto bajo, otro punto bajo, ya son 2, y en la espiguita el tercero. Aquí tengo otra vez un punto bajo, otro punto bajo, y en la espiguita el tercero. Y así nos queda, es suficiente, no hay que hacer más. Sería 1, 2 y en la espiga el tercero. Ya completé esta vuelta en punto bajo y ahora lo que faltaría por hacer es un cordoncito para podernos ajustar aquí, ¿vale? Y bueno, si queremos le ponemos unos pompones o le ponemos cualquier adornito. En principio voy a empezar con el cordoncito, lo entrelazaré, lo sacaré una y una para hacerme una lazada aquí. Y bueno, os digo si hacemos pompón o hacemos borla o qué hacemos. 120 cadenas con puntos deslizados. De esa forma he hecho el cordoncito y bueno, he bajado un gancho del número 6. Una vez que lo he tenido, lo he ido pasando cada 2 puntos, ¿vale? Hasta llegar aquí y ya lo tengo. Listo para ajustarnos nuestro cuello. Y le he puesto la bolita. En esta ocasión la he puesto aquí detrás. Tú se la puedes poner colgando si quieres aquí o como yo he hecho, justo donde acabe mi última unión. Hago la borla, la paso hacia adentro y la remato con el hilo que tenía de haber terminado aquí la costura. Bueno, no he grabado cómo se hace una borla, pero ya sabéis. Y si no sabéis, hay infinidad de tutoriales. Es súper fácil. Yo la he ido cogiendo aquí en la mano directamente. No me he puesto ni un molde ni nada. He puesto una medida con los dedos abiertos y he dado 20 vueltas, ¿vale? Y así es como queda. Me parece súper bonito. Yo le voy a dar mucha utilidad a este tipo de gorritos, a esta bufandita. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerla con cualquier material. Te va a quedar bonito, pero si consigues este, mira qué resultado, la caída que tiene y todo. Recuerdo, Katia Polari.
y me ha sobrado este poquito. Nada, unos 10 gramillos. Así que con la madeja de 100 gramos, perfecto. Nos vemos prontito. Hasta luego.